Buenos días, hermanos, buen día. Gracias a Dios que ya estamos aquí. Les pido a los que estamos ya aquí, y gracias a Dios también por la vida de nuestros amados hermanos que están en línea. Igual les pediría que nos pongamos de pie para poner en manos del Señor nuestros corazones para que pueda, porque claro que Él puede, Él quiera, claro que Él quiere. Él muestre su gran misericordia y bondad a través de la enseñanza de su palabra. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias por este día hermoso, Señor, para nosotros, el podernos congregarnos en este lugar, el cumplir, Señor, tu ordenanza, Señor, de que nos reunamos, Señor, periódicamente para adorarte, para bendecirte, Señor, para alabarte, para conocerte, para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor, es tan necesario para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque tú extiendes esta gracia, Señor, hermosa de tu palabra. Señor, y no solamente la extiendes, sino que a través de tu Espíritu nos dejas ver la realidad de ella y a través de tu preciosa voluntad, la obra de Cristo, la libertad que tenemos en Él y la presencia de tu Espíritu en nosotros, hace, Señor, que nosotros podamos vivir tu palabra. No somos perfectos, Señor, lo entendemos, pero sinceramente queremos proseguir, Señor, a la meta, en ese camino, Señor, que nos has puesto, donde tú nos permites perseverar, Señor, hasta alcanzar el objetivo. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti, en tus promesas, y que un día reflejaremos la perfección de nuestro Señor Jesucristo de mejor manera, en plenitud y perfección. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y hemos estado enseñando esta epístola maravillosa, versículo por versículo. Creo que es sumamente importante que la iglesia tenga ese tipo de enseñanzas. Recuerdo que cuando empezamos a predicar versículo por versículo, seriado, a enseñar, una persona no le gustó. Dijo que incluso no era bueno que la iglesia recibiera ese tipo de instrucción. La realidad es que se equivoca esa persona, se equivocó, porque qué mejor que la iglesia crezca a través del estudio completo de una epístola. Ya lo experimentamos con Santiago, que nos tardamos más de un año y medio en la enseñanza de Santiago, pero fue de gran bendición. Profundizamos mucho en el conocimiento de la verdad y esa verdad forjó en nosotros madurez. Perfección no, sino fuimos madurando, y creo fielmente que a través de Primera de Juan, cuando acabemos estos 5 hermosos capítulos de Primera de Juan, esta iglesia va a ser distinta para la gloria del Señor. Te pido que pongas tus ojos, tu atención en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya lo hemos visto, la expresión muy común del apóstol Juan, un hombre que consideraba a la iglesia como una familia. Y estos hijitos no son sus hijos espirituales precisamente, sino que son hijos de Dios. Pero también estos hijos son inmaduros porque son vulnerables al engaño de los anticristos, vulnerables al engaño de aquellos que tuercen la verdad de Cristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entendían ellos a través de las enseñanzas de los apóstoles de nuestro mismo Señor Jesucristo que la manifestación del anticristo vendría. Pero también Juan les aclara que esa manifestación está rodeada previamente de anticristos. Antes de que venga el anticristo oficial, por decirlo así, vendrían anticristos. Y sabemos que esos anticristos son aquellos que se oponen a Cristo, que se oponen a la verdad de Cristo, distorsionan la verdad de quién es Jesucristo y quieren suplantar a Jesucristo haciéndose pasar por cristos falsos. Estos son los que debe de tener cuidado la iglesia. El ataque de los anticristos no es hacia gente incrédula,
porque simple y sencillamente a los hijos del diablo, pues si ya son hijos del diablo, estos hijos del diablo que se llaman anticristos, no les interesa los inconversos, porque simple y sencillamente esos están en territorio de Satanás. Lo que les interesa es desviar a los cristianos. Lo que les interesa es dividir una iglesia cristiana. Lo que les interesa es entrar a la iglesia, hacerse pasar como cristianos, crear un gran problema dentro de la iglesia doctrinal y después abandonar a la iglesia para que se dé uno cuenta, incluso dice el apóstol Juan, que simple y sencillamente por esa falta de comunión con la iglesia no son cristianos. Ve el versículo 19. Salieron de nosotros, ¿quiénes? Los anticristos, pero no eran de nosotros, no eran cristianos. Porque si hubieran sido de nosotros, si realmente hubieran sido salvos, si realmente hubieran sido cristianos, habrían permanecido con nosotros. La palabra favorita en esta sección del apóstol Juan, permanecer. El que es verdaderamente creyente permanece en la verdad. El que no es creyente se aleja de la verdad. El que es verdaderamente creyente permanece dentro de la iglesia a pesar de la imperfección de la iglesia, y el que no es verdaderamente creyente se aleja de la iglesia y se aleja de la comunión de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué se van esas personas que están supuestamente en la comunión de la iglesia y se alejan de la iglesia con conceptos falsos del cristianismo y de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Porque simple y sencillamente no eran cristianos. La evidencia de un verdadero cristianismo es verdadera doctrina, verdadero conocimiento de la verdad y permanecer en la comunión de la iglesia. Entonces, hermanos, vean lo importante de que esta iglesia formalice su membresía, porque esa formalización de la membresía va a permitir que se muestre realmente quién es y quién no es. La verdad, hermanos, yo se los voy diciendo para que vayan, como dicen por ahí en mi pueblo, para que le vayan tanteando el agua a los tamales, ¿no? O algo así. Pero la membresía va a hacer que esta iglesia cambie de nuevo. Y nos vamos a sorprender de la gente que se va a alejar de esta iglesia. Y vamos a creer que eran de nosotros, pero a través de eso nos vamos a dar cuenta que no eran de nosotros. La membresía, cuando se formaliza la membresía de una iglesia, es más que evidente, hace más que evidente quién realmente es y quién no es. Quiero ser cauto. No quiero decir que una persona que no quiera ser miembro de esta iglesia no es cristiana, pero la membresía de la iglesia va a provocar que se manifiesten realmente los que no son cristianos. Los que simple y sencillamente piensan que a la iglesia se va el domingo. A ver, voy a ir a la iglesia el domingo. No, a la iglesia no vamos. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia como ir al gimnasio, como ir al cine. No, a la iglesia no se va. A la iglesia, en la iglesia uno se congrega. En la iglesia uno es parte de. Y una de las más grandes evidencias de un cristianismo verdadero es que una persona es parte de la iglesia. Le preguntan, oye, ¿dónde te congregas? Y define bien su membresía. Es parte de la iglesia, sirve a la iglesia, comulga con la iglesia, es parte no solamente de las bendiciones de la iglesia, sino también de los problemas de la iglesia. Eso es sumamente importante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente, cuando un grupo de personas sale de la iglesia, los que están dentro de la iglesia se perturban. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? Se nos está destruyendo la iglesia. ¿Qué está pasando? Se nos está deshaciendo la congregación. Y Juan dice, no se preocupen, dejen que se vayan. Eso incluso es hasta bueno. Los anticristos purgan a la iglesia de parásitos espirituales que se llaman pseudocristianos. Eso es muy bueno. Esto es la providencia del Señor, el control del Señor en todos los eventos. Cristo prometió en Mateo 16 que Él edificará su iglesia. Nadie destruirá a su iglesia. Y cuando pasan este tipo de cosas dentro de la iglesia, que se salen estas personas de la iglesia, no es una desgracia, es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando su iglesia, la está depurando, la está depurando. Pero
Vosotros tenéis la unción del Santo. Esta es la diferencia. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Lo habíamos estudiado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo que hace que ellos permanezcan en la iglesia y conozcan la verdad. Esa es la gran diferencia. Ese pero es glorioso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, a diferencia de los anticristos que no tienen el Espíritu Santo, y como no tienen el Espíritu Santo, no conocen la verdad, ni les interesa la verdad, como no tienen el Espíritu de verdad, y se refiere en Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu de verdad como el maestro de la verdad. Los que tienen la unción del Santo tienen el maestro de la verdad, y el maestro de la verdad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer que el verdadero creyente conozca la verdad de quién es Cristo, progresivamente conozca la verdad de las doctrinas cristianas, y el Espíritu Santo va a hacer que esa persona permanezca dentro de la iglesia a pesar de lo imperfecto que es la iglesia. La iglesia no es perfecta, hermanos. La iglesia perfecta va a estar en la gloria. Aquí, hermanos, somos un hospital. Un lugar donde simple y sencillamente venimos enfermos espirituales para ser restaurados progresivamente a través de la obra de Cristo, a través de la palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero a pesar de lo imperfecto que es la iglesia, Cristo ama a la iglesia. Él está en la iglesia a través de su Espíritu. Y ese es el pero. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, la cobertura del Santo a través del Espíritu Santo que está en ustedes, y conocéis todas las cosas. El verdadero creyente, el que tiene el Espíritu Santo, conoce la verdad acerca de Cristo, acerca de la vida piadosa que honra a Cristo. Sino porque la conocéis, no os escribo como si ignoraseis la verdad. ¿Por qué? Porque ya la saben. ¿Quién se las enseñó? El maestro de la verdad. ¿Y quién es el maestro de la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, ¿será posible que de la verdad surgirá una mentira? ¿Será posible eso? La respuesta es no. ¿Qué surge de la verdad? La verdad. ¿Y qué podría surgir de la mentira? Puras mentiras. Entonces, a través del Espíritu Santo, el verdadero creyente conoce la verdad, pero también identifica las mentiras. Quien tiene el Espíritu Santo, cuando escucha una falsa predicación, un falso maestro, un falso apóstol, cuando escucha, que bueno, ahorita dicen que hay apóstoles, ¿verdad? Pero todos ellos son más chafas que un billete de 25 pesos. No existen los apóstoles. El último apóstol que existió fue Pablo. Fue el último de los apóstoles, llamado por Dios al ministerio, llamado por el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo detecta la mentira, de inmediato el Espíritu Santo desde nuestro interior empieza a decir, eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso que está predicando ese maestro, ese pseudopastor, es una mentira. Eso no es verdad, eso no es conforme a la verdad. El Espíritu Santo es el maestro de la verdad, pero también el defensor de la verdad desde el centro de nuestros corazones. Leí un comentario bíblico muy bueno, W. Risby, creo que se pronuncia así, nunca he podido atinarle cómo se pronuncia eso, Risby, creo que sí es la forma correcta, pero narra el hecho de un misionero que está evangelizando en una zona, no recuerdo si es en Centroamérica o en África, un lugar así, y resulta que a través de la predicación del evangelio, esos nativos empiezan a conocer la verdad del evangelio. Y este hombre toma a uno de los nativos ya creyente en Cristo y lo lleva a una ciudad donde encuentran a un predicador, entre comillas, un predicador hablando del evangelio. En ese momento sabía el misionero que lo que estaba predicando ese hombre era falso, era un falso evangelio, pero permitió que el indígena se acercara, este recién convertido, este hermano,
se acercara para escuchar lo que estaba diciendo este hombre en su predicación en la calle. Ya ves que se suben a tarimas, agarran su megáfono y empiezan a hablar de que Cristo y quién sabe qué tanto, con su bocina. Y de inmediato empieza a gritar, como a los 3, 4 minutos empieza a gritar el indígena: mentira, mentira, mentira. Se tuvo que meter ahí el misionero para, tranquilo, es que lo que está diciendo es mentira. Bueno, ¿cómo se dio cuenta que era mentira? ¿Por qué? Porque tenía la unción del Santo. Hermanos, es cuestionable que un cristiano que dice: ¿cuántos años tienes de cristiano? Yo te pregunto, ¿cuántos años? ¿Y todavía te tragas mentiras? O sea, aquí la pregunta es: ¿tienes la unción del Santo? O probablemente es un cristiano inmaduro que no le gusta estudiar la Biblia y que nada más simple y sencillamente viene a huir. El que tiene la unción del Santo escudriña la verdad, escudriña la palabra de Dios. No os escribo si ignoráis, es versículo 21, la verdad, sino que la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, el Espíritu Santo les va a señalar las mentiras. ¿Quién es el mentiroso? Dice el apóstol Juan. ¿Quién es? Pero aquí lo dice: sino el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega que Jesús es Dios. Y ese es el gran problema del cristianismo actual, hermano. Más del 50% de los cristianos no creen o no saben que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Sí. Exactamente. Que no confiesan que Jesús, que Cristo ha venido en carne, que Jesús es Dios, que Jesús, en esa unión, como lo hemos estudiado, en esa unión hipostática, hipóstasis quiere decir ser, o sea, la unión de dos naturalezas en un solo ser. Eso es lo que está pasando aquí. Está negando que Jesús es el Cristo. ¿Qué está diciendo? No, Jesús no es Jesús, hombre, no es Dios. No, eso es un gran error. Jesús es Cristo, Jesucristo es el Dios hombre. Es la unión en un solo ser de dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús fue verdaderamente hombre, es verdaderamente hombre. Incluso lo van a ver en el diario el día de hoy. Hay una expresión ahí que dice: Jesús es verdaderamente hombre. ¿Hoy es verdaderamente hombre? ¿Hoy? O como hablábamos el miércoles pasado, que de repente dice: no, es que Jesús ya es Dios en el cielo. O sea, ya dividiste a Dios, ya dividiste a Jesús. Jesús sigue siendo hombre. Se llevó su cuerpo. Es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Pero estos niegan que Jesús es el Cristo, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es divino, que Jesús en algún momento fue hombre y en otro momento fue Dios. Lo dividieron. En algún momento fue espiritual y en algún momento fue carne. No, aquí lo que... ¿Nos vuelves a leer, Laurita, ese versículo? Escuchen lo que dice Juan más adelante en la misma epístola. Entonces imagínate cuántas iglesias, cuántas sinagogas del diablo hay. Los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Los que, ¿cómo se llama? Le dan un énfasis tremendo al Espíritu Santo. Todo ese tipo de lugares que se dicen cristianos no lo son, porque son lugares de anticristos, porque no reconocen que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. ¿Quién es el mentiroso entonces? ¿No? ¿Quién es el mentiroso? Esos, los anticristos. Vean ahí adelante en el versículo 22.
Este es anticristo, el que divide, el que pretende dividir a Jesús, cuando Jesús es un solo ser, un solo ser. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y me voy a ir al cielo porque creo en Dios. No, espérame tantito. Si tú no crees en Jesucristo, tú no crees en Dios. Porque el que desecha al Hijo, desecha al Padre. Ajá. Tú no puedes dividir la relación única, extraordinaria de Jesús y el Padre. Tú no puedes dejar de creer o no creer en el hecho de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. Son Dios. Manifestándose en tres personas distintas. Pero ellos son Dios. Dios es uno, pero es trino. Y de repente hay gente que dice, yo no creo en la Trinidad. Pues entonces no crees en Dios. No crees en Dios. Esa es la propagación de la falsa doctrina que está permeando incluso en esta iglesia que estaba empujando, que estaba viviendo en el primer siglo. Ya habría problemas de herejías dentro de la iglesia y siempre los apóstoles fueron en contra de esas herejías. Ve el versículo, a la mitad del versículo 23, un poquito más adelante, después del punto. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada, donde yo les explicaba que estas expresiones de esta palabra que utiliza tanto el apóstol Juan de permanecer, son una evidencia muy fuerte de la vida cristiana. El que realmente permanece en la verdad y permanece en la iglesia, realmente el Espíritu de Dios permanece en él, está en él. El que no permanece en la verdad, el que no permanece en la comunión de la iglesia, el Espíritu de Dios nunca ha permanecido en él. Nunca. No tiene la unción del Santo. Recuerden una cosa, hermanos, en Juan en el momento de que el Señor dijo que Él iba a partir, en el momento de que dijo, me voy, los discípulos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque se iban a quedar sin su Padre, se iban a quedar sin su líder, se iban a quedar sin Jesús. Eso era un gran problema. Mas, sin embargo, Jesucristo les prometió que no los dejaría solos, sino que mandaría a uno que estaría con ellos, al Paracleto, al Consolador, al que iría a un lado de ellos para fortalecerlos. No estarían nunca solos, nunca. Él sería la punta de lanza para impulsarlos, para llevarlos, para hacerlos, hermanos. Yo te pregunto, ya me estoy, ¿verdad? Ya se me está quitando el frío. ¿Por qué, hermanos, después de que vieron los discípulos morir a Jesús en la cruz y ser llevado al sepulcro, por qué los discípulos no se esparcieron y se desaparecieron? Exacto. Eh, Todavía no tienen el Espíritu Santo, Laurita. ¿Por qué? Porque eso fue hasta Hechos. Sí, hasta Hechos. Ahora, los discípulos estaban frustrados porque no estaban creyendo que Cristo iba a resucitar. ¿Por qué los discípulos no se echaron a correr como gallinas después de esa gran presión? Porque imagínate, ver al líder muerto, ¿qué esperaban ellos? ¿Por qué no se diseminaron? ¿Por qué no llegaron a ese nivel de desilusión de decir, se acabó? Porque el Espíritu Santo los hizo permanecer.
Y fue, hermanos, a pesar de que el Espíritu Santo aún no estaba en ellos, el Espíritu Santo los reunió y no se diseminaron. El Espíritu Santo fue el que los llevó en obediencia y humildad para que estuvieran ahí en el día del Pentecostés, esperando la venida de aquel que había sido prometido, el Espíritu Santo. El que tiene realmente el Espíritu Santo, hermanos, conoce la Biblia y permanece en la iglesia en comunión. El que tiene el Espíritu Santo, pero el que no tiene el Espíritu Santo no conoce la palabra, ni le interesa la palabra, ni le gusta abrir la Biblia, y simple y sencillamente viene, se sienta y escucha. Y todavía, para acabarla de amolar, acepta puras tonterías y no protesta, ¿no? Y no considera que sea significativo congregarse en algún lugar. Yo la verdad soy un cristiano de esos de que pues ¿cómo le diré? Solitario. Yo no creo que sea necesario congregarse. Yo no creo que sea necesario ser parte de una membresía. Yo no creo, yo simple y sencillamente veré si el domingo voy o no voy. Gran problema. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, ¿acerca de qué? De Cristo. Las enseñanzas del Espíritu Santo acerca de quién? De Cristo, permanezca en vosotros. Entonces, lo que encontrábamos, hermanos, ese primera permanezca, ese meno, porque la palabra en griego es meno, ahí, hermanos, es una exhortación, es imperativo, es un verbo, es una orden, es un verbo imperativo, da una orden, permanezca en vosotros. Lo que ustedes conocieron, deben de continuar en eso, deben de permanecer en lo que el Espíritu Santo les enseñó. Eso es válido cuando una persona tiene el Espíritu Santo. Pero escucha más adelante. Ahora, partícula condicional, después del punto. Sí, casi es sí y solo sí se da el caso de que realmente son cristianos. Porque Juan prácticamente no le está diciendo, yo no le puedo dar una orden de que permanezcan en la verdad si no tienen el Espíritu Santo. Es inútil pedirle a una persona que conozca la verdad y que se integre a la iglesia si no tiene el Espíritu Santo. No hay forma de permanecer en la verdad ni en la iglesia. No hay forma. Ve, si lo que habéis, si pasa esto, si lo que habéis oído desde el principio permanece. Y ese permanece, hermano, les decía que es un verbo auristo. ¿Qué quiere decir? Que es una realidad pasada con efectos perdurables. O sea, si ustedes fueron salvos, si ustedes realmente en el pasado Dios los salvó, entonces es una realidad perdurable. Si es que eso pasó. Y si eso pasó, esfuércense en congregarse, en la comunión y en la verdad. Pero si eso no pasó, yo no los puedo exhortar, ¿no? Y luego viene esto. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permaneceréis, futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el pasado Dios los salvó, hoy se deben de esforzar y permanecer y tener la certeza que en un futuro seguirán. Futuro indicativo activo, una realidad segura. O sea, si Dios te salvó en el pasado, ten la seguridad de que vas a seguir en la fe y en la comunión en un futuro. No va a haber nada que te separe. No hay nada, no hay tal cosa de gente que dice, yo era cristiano. O eres o no eres. De repente hay hermanas que llegan y me cuentan, es que mi hijo antes era cristiano, pastor. No, te aclaro, nunca lo fue. Porque el verdadero creyente, el que tiene la unción del santo, permanece en la verdad,
porque previamente Dios lo puso ahí y continuará esforzándose en la verdad hasta llegar a la meta, sin rajarse. ¿Por qué? Porque no es la voluntad del hombre. Cuando una persona es salva, ¿es porque la gente decide ser salva? Cuando una persona es salva, es porque Dios decidió salvarla. Y si Dios decidió salvarla, hermanos, ¿quién podrá contra esa decisión? La salvación no se pierde, hermanos. Ese tema de la salvación se pierde, es solamente una forma de meterle frío a la iglesia, meterle temor a la gente. Cuidado, porque la salvación se pierde. ¡Ay, no me digas! Sí, no, ya perdiste la salvación. Ya se te fue el Espíritu Santo. Vas a tener que llenarte de nuevo. Vas a tener que irte a otro evento de esos encuentros, reencuentros y que te encuentros para que te vuelvan a poner el Espíritu Santo, porque se te fue. ¿De qué estamos hablando? Y todavía la gente no dice protesto. Imagínate, ¿no? ¿Cuándo dijimos eso? Ahorita protestamos, ¿no? Ya. Pero allá, amén, ahí voy a un encuentro de nuevo, que me vuelvan a echar el Espíritu Santo. Sí, Laurita. Exactamente. Contender. Dada una vez. Tenemos la verdad, hermanos. El gran problema es de que hay cristianos que escudriñan y hay cristianos que nada más vienen a oír. Y esa es la gran diferencia entre una vida madura cristiana y una persona que simple y sencillamente se deja engañar. Se deja engañar. Obviamente, el que permanece en la verdad, porque Dios lo puso en la verdad, continuará en la verdad. Y si te fijas, hermanos, si se fijan, hermanos, estamos en dos puntos. En el inicio, en el inicio y en el final. Y quien fue puesto desde el principio en ese camino, permanecerá y llegará. Ajá. Y como resultado, lo dice el apóstol Juan en el versículo 25, ¿cuál va a ser el resultado del que permanece en la verdad? Porque puesto en la verdad, puesto en el camino, tiene el Espíritu Santo, permanece, se esforzará en la verdad, entenderá las exhortaciones de la palabra de Dios de decir, permanece, continúa, ese va en un futuro a seguir ahí, va a permanecer. ¿Y cuál es la promesa consecuente del que llega? Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Sí. Adelante, Lupita. Amén. Esa es una promesa para el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, entendemos que eso tiene implicaciones también para los gentiles, para nosotros. Pero vayan, por favor, para hablar de este tema, porque ¿se fijan cómo van brotando las doctrinas? Ya vimos ministerio del Espíritu Santo, nos enseña la verdad, fuimos ungidos a través de la regeneración, a través de la obra del Señor. Hemos visto un montón de doctrinas y ahorita empieza a saltar una doctrina maravillosa que es la preservación de los santos. O sea, el cómo el Señor nos afilió. Cuando nosotros no éramos miembros de su familia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando realmente nosotros no éramos hijos de luz, sino éramos hijos del diablo, porque eso éramos antes, Dios, a través de la obra de su Hijo, nos hace una afiliación, una invitación de gracia para ser ahora parte de su familia. Él nos integra en la familia espiritual que tiene la promesa de la vida eterna.
Eso, hermanos, se llama preservar a los santos. Y como ahora los santos son preservados, ahora los santos se esfuerzan en ese sentido. Van en ese sentido. Porque estamos ya en ese camino de verdad. Ahora, mira, ve a Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Por qué Dios te llamó? ¿Para que tú hicieras tu propósito? Para que Dios cumpliera su propósito en ti. En ti. Versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Escucha esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a ver, vamos a entender esto, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo se parece esto a lo que estamos leyendo aquí de Primera de Juan, capítulo 2, versículo, ¿cómo se llama? 24, 25. Predestinación. Fíjate, ahí tenemos esa palabra. Versículo 30. Romanos 8, 30. A los que predestinó. ¿Qué es predestinar? ¿Mande? Desde antes ya está escogido, pero sí, es correcto. Mas sin embargo, literalmente predestino. Un destino, o sea, un destino de antemano. ¿Cuál es nuestro destino? La vida eterna, ¿no? Ser glorificados. Ahora, cuando el Señor nos llamó, antes del llamado, ya estábamos predestinados. O sea, antes de que tú nacieras, antes de que el mundo fuera, Dios ya te había destinado a la vida eterna. Antes de que tú nacieras. Destino de antemano, predestinación. Ahora, yo te pregunto, si Dios antes de que nacieras ya te había puesto en la eternidad con Él, la vida eterna, si antes de que tú nacieras, antes de que hicieras cualquier obra, y que deja de las buenas obras, las malas obras, que incluso por esas malas obras tendrías que ir al infierno, pero antes de nacer, sabiendo incluso que tú y yo somos pecadores, antes de nacer, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos puso en la vida eterna, desde antes. Desde antes. Ahora, regrésate al versículo 30, ve el versículo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, hubo un momento entre ese trayecto de que antes de que nacieras, Dios te destinara a la vida eterna, antes de que nacieras, tú ya estabas en el cielo, vaya. Y en ese trayecto, Dios te iba a llamar. ¿Eso cuándo pasó? Cuando tú creíste en el Señor, cuando Dios te llamó a través del Evangelio y tú creíste en el Evangelio. Luego dice ahí, a estos también llamó y a los que llamó,
a estos también, ¿qué dice ahí? Justificó. Primero los llama, primero los predestina. Destino de antemano. ¿Dónde? La vida eterna. Después, en ese camino ya, en esta tierra, porque la predestinación, hermano, era antes de la fundación del mundo. Todavía no existía el mundo, todavía no existías tú, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus generaciones, ni Adán ni Eva existían, y Dios de antemano ya te había puesto en el cielo. A Carlos, antes de la fundación del mundo, antes de que Carlos escogiera a Dios, Dios escogió a Carlos y lo puso en la vida eterna. Y ya en la tierra hubo un momento donde Dios llamó a Carlos. Yo ya estoy agarrando a Charlie, ¿no? Llamó a Carlos, lo llamó. El llamado de Dios que no se puede reprochar, que es irresistible el llamado de Dios. Cuando Dios llama, hermanos, no hay quien se le oponga. ¿Por qué? Porque Dios ya predestinó. Porque Dios ya predestinó. Ahora fíjate, a estos también llamó. Algunos tienen en su Biblia ahí marcado, Dios me llamó el tal de tal fecha, quién sabe qué tanto. Probablemente sí, hermano, probablemente sí. A lo mejor en un ejercicio de honestidad no te darías cuenta cuando realmente fue el momento de tu llamado. Pero si tienes registrada la fecha, pues la respetamos, ¿no? Pero lo dice, a estos también llamó, ya los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir justificación? Declarar que justos. Primero eres llamado. Y en un momento, en un instante, hermanos, de tu llamado, en el momento de tu conversión, en ese momento el Señor te justifica. ¿Qué quiere decir? Que te declara justo a pesar de tus pecados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, no por medio de tus obras, porque tus obras todas fueron, y mis obras todas fueran, ¿qué? Como trapos de inmundicia. Fueron llenas de pecado nuestras obras, pero sin embargo el Señor en su gracia no solamente nos llama, sino también nos justifica, nos confiesa, nos declara delante del Padre, Él es justo. Raimundo es justo, ha sido justificado. ¿Por qué? Por sus obras no, por mis obras, dice Jesús. Yo le doy mis obras justas y lo cubro de mis obras para que Él pueda entrar a la vida eterna. Para que Él pueda entrar a la vida eterna. Sí, Laurita. Amén. Ahí está. La justificación. Ser declarados justos. Ajá. Ser declarados justos. Ahora, ya los que justificó, a estos también, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Glorificó. ¿Qué es la glorificación del creyente? Es haber llegado a ese punto eterno, ¿no? A la estatura del varón perfecto. La glorificación, hermanos, es ese momento donde Dios, donde Cristo va a tomar nuestro cuerpo restaurado, glorificado, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo material glorificado y unirlo de nuevo con nuestra alma. ¿Para qué? Para ponerlos en el estado eterno y estar con Él por la eternidad. Por la eternidad. La glorificación es la unión del cuerpo glorificado del creyente, primero a los Corintios 15, con su alma redimida por el Señor. Nos va a volver a unir cuerpo y alma. ¿Para qué? Para la vida eterna. Ahora, vuelve a ver esto. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si antes de que tú existieras ya estabas en el cielo,
yo te pregunto, ¿en qué momento pierdes la salvación? Si antes de que tú nacieras Dios garantiza que ya estás en el cielo, ¿cuándo se pierde la salvación? Y luego todavía aquí la cadena es segura, es segurita. ¿Por qué? Porque está diciendo que hay predestinación, que hay un llamado efectivo, que hay una justificación de nuestros pecados a través de la obra de Cristo y que también tenemos la esperanza de que Cristo va a unirnos en santidad, en un estado perfecto y santo, cuerpo y alma, para estar gozando con Él en la eternidad. ¿Cuándo se pierde la salvación? Preservación de los santos. Dios te preserva y Jesús dijo en Juan 17, y los que tú me has dado, Padre, nadie los arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde, hermanos. Sí, Lalo. No, decir que la salvación se pierde, hermano Lalo, es negar la efectividad de la obra de Cristo, negar la efectividad del Espíritu Santo. Es decir, que Dios comete errores. Es decir, que Satanás es capaz de quitarle a Dios lo que es suyo. ¿Tú has oído a cristianos que andan ahí haciendo guerra espiritual diciendo, yo le arrebato al diablo? Le arrebato en este momento y se ponen hasta acá, ¿no? Les arrebato al diablo mis promesas, mi salud. Yo le quito al diablo. Hermanos, si leemos bien la Biblia, el que tiene nuestra salud, nuestra vida espiritual, física, el que tiene todo nuestro ser en sus manos, es Dios. ¿Yo qué le voy a estar quitando a Satanás? Lo que nunca ha tenido. Pero le andan arrebatando. Y luego todavía creen que Dios perdió y que de repente al que salvó, el diablo se lo va a quitar. Dígame dónde viene eso en la Biblia. Como les decía, en Primera de Juan hemos descubierto que nuestro Señor es un abogado celestial, el que intercede por nosotros. La pregunta es, ¿cuántos casos ha perdido Jesús? Que haya llegado el diablo y dice, Raimundo pecó. Sí, pues sí pecó, no te hagas. Sí pecaste, Raimundo. ¿Por qué? Porque aún eres pecador. Y que llegue el acusador delante de Cristo, delante de Dios, y diga, ¿sabes qué? Raimundo pecó. Y que Jesús diga, híjole, caso perdido, ni modo, vete con él. Otra vez reo de pecado. Yo pagué por él y morí en la cruz efectivamente y resucité al tercer día efectivamente, como dice 1 Corintios 15, 3, 4. Y ahí el diablo, ¿qué tiene que hacer? Se calla. Y yo lo que tengo que hacer es ir con el abogado y decirle, perdóname. Nada más. Pero de aquí que me echa del cielo, que me eche de su proyecto, que me quite la salvación, aún el mismo Señor Jesucristo, no es posible. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermanos, no va conforme al carácter de Dios. Sí, Lalo.
Y si lees el pasaje, hermano, no tiene nada que ver con eso. Nada que tiene que ver con el hombre fuerte, que atarlo, que adormecerlo. Ya ves que yo era experto en adormecerlo. Primero lo dormíamos y luego entrábamos a la casa del hombre fuerte y sacábamos de la casa del hombre fuerte a tu familia. Decreta en este momento: sal papá, sal mamá. Hijo, perdón. Sí, 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 sí. En última instancia, al que le tenemos que pedir libertad no es al diablo, es a Dios. Señor, ten misericordia de mi familia. Porque mira, ¿quién es el que manda al cuerpo y el alma al infierno? Dios. Teme a aquel que es el único que puede mandar el alma y el cuerpo. ¿Te fijas? La unión de nuevo del cuerpo y del alma, no para glorificación, sino para condenación eterna. Teme a aquel. ¿Quién es? ¿El diablo? ¿El diablo es el que manda a la gente al infierno? El que manda a la gente al infierno es Dios. Dios, la ira de Dios. Hermanos, la segunda venida de Cristo lo hemos estado estudiando. ¿Quién va a hacer todo eso? ¿El diablo? Por favor, que lea la Biblia. Y todavía quieren ir a hacerle frente al diablo, quién sabe qué tanto, cuando lo que tienen que hacer es someterse a Dios. ¿No? Preservación de los santos, preservación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios los salva y los preserva. Y ahí estarán, nunca se irán. Sí se enfriarán, sí de repente tendrán dudas. Juan el Bautista tuvo dudas y era del Señor. De repente se enfriarán, de repente dudarán, de repente pasarán rachas espirituales muy malas, pero nunca dejarán de ser del Señor, nunca. Preservación de los santos. Cuando Dios llama a salvación, predestina. Cuando Dios llama a salvación, Dios los pone en la vida eterna de antemano. Antes de nacer, ya tienen vida eterna. Así de sencillo, ¿no? Preservación de los santos es una doctrina muy, muy marcada en las Escrituras y de forma muy sencilla podemos definir la preservación de los santos como la doctrina donde se muestra que los que han creído en Cristo son salvos de la ira de Dios, ¿no? Que siempre serán salvos. La preservación de los santos enseña, hermanos, que Dios a través de su gracia, Dios preserva a esos, los aleja del juicio, los aleja del infierno, les da un destino en la eternidad con Él y que nunca dejarán de ser salvos. Preservación de los santos. Siempre seremos salvos. No vamos a perder nunca nuestra salvación. No iremos al infierno, somos salvos y siempre salvos. Obviamente, hermanos, sabemos que el que es verdaderamente salvo no toma esta libertad para libertinaje, sino para consagración. Porque luego, y eso decían en el otro lugar donde estábamos, no digas eso, porque le estás dando licencia al cristiano para pecar, pues le estás diciendo que nunca va a perder la salvación, entonces se va a ir a pecar. No. El que entiende esto, hermanos, es para consagración, no para perdición. Hay un famoso movimiento dentro de la Iglesia Reformada que es el calvinismo. Juan Calvino fue por decirlo así, el fundador de ese movimiento, pero déjame decirte una cosa, más que calvinismo, le tenemos que llamar paulinismo. Paulinismo, ¿por qué? Porque Juan Calvino simple y sencillamente entendió muy bien lo que el apóstol Juan enseñaba en las epístolas. Juan Calvino, hermanos, tiene una doctrina apegada a las enseñanzas bíblicas. Y la doctrina del calvinismo habla, hermanos, de la preservación de los santos. Incluso hubo
algo que hicieron los discípulos de Juan Calvino, reuniendo sus doctrinas, reuniendo sus escritos. Y este hombre, precursor, hombre extremadamente, ¿qué les diré? O sea, no solamente fue un hombre de Dios, sino fue un gran estadista. Fue incluso en la historia de la humanidad uno de los hombres más inteligentes que ha existido, Juan Calvino. No solamente un hombre religioso, un hombre cristiano, un hombre que entendió profundamente las realidades de la palabra de Dios, sino también fue un hombre incluso considerado como un gran político, como un gran sociólogo, como un gran estadista. O sea, era un genio este tipo. Y reuniendo las doctrinas relacionadas a la Biblia, sus discípulos ¿cómo se llama? De Juan Calvino, sacaron un acróstico que le llaman el TULIP. Es un acróstico que sus siglas en inglés quiere decir tulipán. Pero ¿qué quiere decir este acróstico? Y está basado totalmente en la palabra de Dios. La primera es bueno, en el inglés es una T, pero eso se refiere a la depravación total. ¿Qué quiere decir eso? Depravación total. Eso quiere decir que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores. ¿Alguien tiene duda de eso? Alguien dice, yo no soy pecador, pecadora aquella, pecadora mi suegra, esa sí es una pecadora, qué bárbaro. Pecador mi yerno, pecador aquel, pecador, ya sabes, cuando hablan de pecado, luego empezamos a tirar por todos lados, ¿no? Ese es pecador. Yo no, bueno, de repente, yo soy una persona buena, que de repente pues hago cosas malas. No, la Biblia dice lo contrario. Eres una persona mala que de repente por gracia haces cosas buenas. Ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Jesucristo dijo, ustedes son malos, ¿no? Entonces, lo primero, hermanos, que tenemos que ver del tulip es la depravación total. Entender, hermanos, que todos los hombres son pecadores. Y todavía salen a predicar y no les quieren decir que son pecadores. No les digas eso porque se van a ofender. Uy, no, esa no es la forma de llegarles. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando confrontó a todos los pecadores? ¿Qué hizo? Vayan a Romanos 3. Que sí, es un pensamiento católico romano. Es un pensamiento de la humanidad, es correcto, sí. Sí, mira, ¿quieres saber realmente quién es el hombre y qué es el hombre y qué eres tú? Lee la Biblia. Antropología, ¿quieres saber realmente lo que es antropología genuina? No leas antropología de Charles Darwin o antropología de cualquier libro de ciencias naturales, o sea, lee antropología bíblica y la antropología bíblica define al hombre como esto. Escuchen, Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos los hombres están bajo ¿quién? Y si están bajo pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Entonces, ¿bajo qué están todos los hombres? Bajo muerte. Dice, como está escrito. Fíjate, todavía aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿no me creen? Como está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Como está escrito. Salmo 14. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Obviamente hay una gran excepción. Jesucristo. De ahí en fuera, todos. Ay, la Madre Teresa de Calcuta, todos
el Papa Francisco, todos, 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 todos. Tú, yo, todos somos pecadores. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. ¿No me crees? Sepulcro abierto es su garganta. Levante la mano el que ha pecado yéndose con otra mujer. Ay, gracias por tu honestidad, hermano. Bueno, levanten la mano la que ha pecado yéndose con un hombre que no es el debido. No levanten la mano, por favor. Alguno dirá, yo nunca me he ido con una mujer. Y te creo. Pero no está diciendo en el versículo 13 acerca de pecado sexual, de robar, de matar. Porque muchos dicen, yo no he robado, yo no he matado, yo no he sido infiel. Ay, te creo. ¿Pero qué hablas? ¿Te fijas que el pecado del habla es el pecado general? Levanten la mano el que no dice groserías. Bueno, yo espero que ya no digan groserías, porque de repente hay gente allá afuera hablando groserías. Parece que se les disuelve la santidad cuando cruzan la puerta. Y mujeres, para acabarla de molar, mujeres hablando peladez y media allá afuera. Allá afuera. O sea, cruzaron la puerta y parece, dice, ¿sabes qué? Aquí ya como cartonera. Si así hablas afuera de la iglesia, ¿cómo hablarás en tu trabajo? ¿Qué no tienes la unción del santo? ¿O la dejas aquí? Todos pecamos con la boca. Todos. Entonces, yo no soy pecador, no somos pecadores. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay bajo sus labios. Nada más abren la boca y expulsan veneno. Ya entonces, ¿qué? Ya todos estamos en la olla. Yo no digo groserías, pero ¿cómo mientes? ¿Cómo blasfemas? ¿Cómo hablas mal del prójimo? Ahí está. Entonces, depravación total, lo primero, del tulip. El segundo, elección incondicional. Dentro de esos pecadores que son todos, Dios elige al que quiere. Dios elige al que quiere. A unos elige, a otros no. Elección incondicional. Yo te pongo una condición, Señor, para que tú elijas. Mira, tienen que ser así, tienen que ser así, tienen que ser mexicanos, México para Cristo. Esa es la condición, ¿eh? Que sean mexicanos, México para Cristo. Tú le vas a poner condición a Dios de a quién elegir y quién no. Tú, vete a Romanos. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa, capítulo 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal. Fíjate, o sea, condicionar a Dios, decir que Dios nada más va a escoger a la gente buena. Cuando Dios escoge no en base a las obras, sino en base, escucha esto, en base a su propósito, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Él tiene un propósito y si su propósito es salvar, salva. Y si su propósito no es salvar, no salva. ¿Por qué escogió a Piedad? ¿Porque alguien le puso condiciones? Y imagínate estar con una mamá, estar condicionando a Dios, salva a mis hijos. ¿Por qué? Pues porque los tienes que salvar.
elección incondicional. No por las obras, sino porque el que dice, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? ¿Por las obras llama? No, sino porque Él simple y sencillamente quiere. Obviamente en el versículo 14, cualquiera dirá, Dios es injusto, ¿por qué no escoge a todos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga tener misericordia. Dios escoge al que quiere. ¿Por qué? Por su propósito y por su misericordia. Elección incondicional. Después, expiación limitada. Expiación limitada. Cristo murió por todos los pecadores. La expiación de Cristo fue para toda la humanidad, como dicen los globalistas, ¿no? Los que dicen que Dios, espérate, es que simple y sencillamente Dios está haciendo nos está espantando, pero cuando en el estado eterno todos van a ser salvos, Dios va a salvar a toda la humanidad. Universalismo. Dios va a salvar a todos. ¿La expiación de Dios es global o limitada? Limitada. Juan 3:16. Ay. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, a todo el mundo. ¿Cuál es el poder de Dios para salvar? Puede salvar a toda la humanidad, a toda. Ni siquiera uno se podría escapar de la salvación de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, para que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Dios puede salvar a todos? Sí, pero la condición es esta: creer en el Hijo. ¿Y todos creen en el Hijo? Si todos creyeran en el Hijo, estuviera esta iglesia a reventar. ¿Sí o no? Y no seríamos como esas iglesias que es un espejismo, ¿no? Un montón de gente, pero ¿realmente creen en el Hijo? ¿O nada más están buscando comunión entre amigos, una novia, una chava que les evangelizar, la música? Y los retiras de ese núcleo y se enfrían porque simple y sencillamente no estaban pegados a la vid verdadera, estaban pegados a una congregación. Y dejan de orar. Y dejan de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no estaban pegados a la vid verdadera, estaban pegadas a una congregación, a un líder, a un estilo, simple y sencillamente. Yo confío, hermanos, que si algún día alguno de ustedes se tiene que ir de aquí, no se va a enfriar. Se va a ir al lugar donde va a arder más en el Señor. Yo confío en eso. Expiación limitada. ¿Qué quiere decir? Que solamente Dios salva a los que quiere. Y luego, gracia irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios llama, no hay nadie que se le oponga. Cuando Dios llama, no hay forma de que alguien se le oponga. Y la otra, del tulip, el último precepto, concepto teológico es la perseverancia de los santos. Una vez que Dios, y fíjate, lo mismo, Dios llama al pecador, lo salva, lo llama en un llamado irresistible. Ahora ese va a perseverar. ¿Por qué? Porque ha sido preservado. Y para terminar, vayan y terminamos ahí en 1 Juan, vayan al capítulo 2 y nada más quiero que vean algo que creo que lo decíamos el jueves y lo digo rápido, el miércoles. Todo lo que ha dicho el apóstol Juan en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Juan ha hablado de permanecer, ¿no?
Pero ¿por qué tú vas a permanecer? ¿Por qué tú vas a continuar? Porque en el capítulo 3 hacia el 5 va a explicar, tú permanecer porque Dios ya te prevaleció, porque Dios ya te puso ahí, porque tú ya eres santo, porque tú ya eres cristiano, porque Dios ya te afilió, te preservó, y como tú ya estás preservado, ahora permanece, esfuérzate, ahí es. Fíjate en el versículo 28, y eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, el miércoles, perdón. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ya te preservó, porque ya te dio la unción del Santo, para que cuando se manifieste, cuando Él regrese, tengamos confianza, acercarnos con confianza, para que en su venida, en su parucía, no nos alejemos de Él avergonzados, sino sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tú ya eres, y por eso esfuérzate. Lo triste, hermanos, es que de repente vemos a cristianos que no se esfuerzan en nada. No están entendiendo en dónde Dios los puso. Si el Hijo los libertare, serán genuinamente libres. ¿Qué te es obstáculo para glorificar al Señor? Para congregarte, para estudiar su palabra, para orar. ¿Qué te es obstáculo? Ten mucho cuidado, hermano, hermana, porque yo te puedo decir hermano, hermana, pero ten mucho cuidado, porque si tú no tienes pasión por la verdad y pasión por la iglesia, tú no eres creyente. No estás ahí. No estás ahí. Tendrías que dolerte cuando no te congregas. Te tendría que doler algo, ¿no? Tendrías que sentirte totalmente incómodo en tu cama, ¿no? El domingo ahí. Ay, voy o no voy. Te agarras sabanás, ¿no? Sí, mi hermana. Examinarnos para ver cuál es nuestra condición. Es muy triste que de repente la gente por cualquier motivo se deja de congregar. Y algo muy triste también es que aceptan cualquier tipo de doctrina y a todo le dicen amén. Ese tipo de situaciones, hermanos, muestra que no tienen la unción del Santo. Pero el que tiene la unción del Santo conoce la verdad, se apasiona por la verdad, identifica las mentiras, las señala y continúa con la comunión de la iglesia. Eso es lo que nos está explicando aquí el apóstol Juan. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias, porque progresivamente, Señor, entendemos la verdad a través de tu palabra, Señor. Tú nos iluminas, Señor, a través del Evangelio, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, y nos damos cuenta de cuánto tenemos que ser perfeccionados, Señor, pero te damos gracias porque ya hemos sido preservados, Señor. Y en ese camino, Señor, tú nos perfeccionarás para que cada día seamos más puros, más honestos, más sencillos, más humildes, más obedientes, para que cada día reflejemos más el carácter de Cristo aún en esta tierra, Señor. Te damos gracias por este estudio, por este pasaje, y te doy gracias por la vida de esta iglesia, porque si algo podemos reconocer, Señor, en medio de esta exhortación de permanecer en lo que tú nos has dado, Señor, es que nosotros, porque hemos sido llamados, porque hemos sido seleccionados, Señor, porque hemos sido puestos en ese lugar de gracia, podemos esforzarnos y hoy vemos resultados, enormes, hermosos resultados, que no son todos, Señor, que no es completo, pero sin embargo nos entusiasma en nuestro corazón lo que estás haciendo con nosotros. Gracias porque tú estás formando una genuina iglesia en este lugar, para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en un ratito. Oramos, hermanos, oramos.
Amado Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a consumir. Gracias por la vida de mis hermanos, por este tiempo de estudio, por este alimento espiritual. Y gracias por el alimento físico que pones, Señor, en estas mesas. Gracias